Muy buenas tardes, comienza la emisión de mediodía del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Hoy es miércoles 30 de diciembre de 2020. Acompáñenos aproximadamente durante una hora para conocer lo que es noticia en Cuba y el resto del mundo. Hoy acompañada con todo placer de mi colega Lázaro Manuel Alonso. El placer es todo mío, Menfesí. Un gusto estar contigo en esta nuestra penúltima emisión de este 2020. Vamos a arrancar y lo hacemos como es costumbre con nuestros titulares. Llaman a autoridades sanitarias a incrementar la responsabilidad individual en el combate a la COVID-19. Denuncia canciller cubano maniobra estadounidense para incluir a Cuba en lista de países patrocinadores del terrorismo. Sesiona en La Habana 36ª Comisión Intergubernamental Cuba-Vietnam. Registran varias explosiones cercanas al Palacio Presidencial de Yemen luego de un primer ataque con misiles en el aeropuerto. Al cierre de este martes 29 de diciembre, Cuba reportó 86 nuevos casos de COVID-19 y 2 fallecidos, de acuerdo con la información ofrecida por el doctor Francisco Durán en conferencia de prensa. El director nacional de epidemiología informó que se encuentran ingresados para vigilancia clínica y epidemiológica 3.272 pacientes sospechosos, 712 en vigilancia, 1.031 y confirmados 1.529. La cifra de confirmados, señaló Durán, es muy elevada, lo que tensa aún más la situación epidemiológica del país. En la jornada de ayer para COVID-19 se estudiaron 13.162 muestras, resultando 86 positivas. En esta última semana el país presenta un incremento sostenido de casos y los mayores porcientos se asocian al arribo de viajeros positivos y el incumplimiento de los protocolos sanitarios por sus familiares. La residencia de los 86 casos autóctonos confirmados hoy es la siguiente: La Habana, 16 casos, Holguín, 12, Granma con igual número de contagios. En tanto, Las Tunas confirma 10 positivos, Matanzas, 9, Villa Clara, 6 casos, Artemisa, 5, Cienfuegos también reporta 5 contagios, Mayabeque, 4, Camagüey, 3 casos, Pinar del Río, 2 y Santiago de Cuba, 2 casos. Hoy se confirmaron también 48 contagios con fuente de infección en el exterior. El doctor Francisco Durán hizo un llamado a nuestro pueblo a cumplir con responsabilidad las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento físico, teniendo en cuenta el riesgo que representan las fiestas de fin de año. Yo creo que la población tiene cultura. Y lo que pasa es que ahora vienen momentos muy complejos para todas las personas. Complejos porque fiesta, realmente uno a veces no tiene la percepción de riesgo, como dicen los especialistas, como para protegerse lo suficiente. Viene el familiar que no vemos hace un año y algunos más, a veces uno, y realmente es el llamado a la atención, porque creo que los datos del comportamiento, de la enfermedad, los datos de los casos graves, los datos de los casos críticos, los datos de la letalidad, aunque sea una letalidad baja. Pero para mí que falleció un familiar, si es que desgraciadamente lo tuviera, es la más alta del mundo. Entonces, creo que en esas reflexiones está basado. Una situación que demanda de toda nuestra responsabilidad en estas fiestas por fin de año y también, por supuesto, de Año Nuevo. Por cierto, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19. El mandatario también presidió el último encuentro del año con los científicos y expertos que participan en el combate al SARS-CoV-2. El enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba vive hoy momentos complejos, derivados del sensible incremento de los casos con fuente de infección en el exterior y los contagios a ellos vinculados. Esta es la semana más alta de toda la serie de la epidemia. Se produce un incremento en el diagnóstico de un 53,1%. Los casos autóctonos aumentaron en un 50,4%
y los importados en un 55,9%. Como se aprecia y se ha mantenido, ha sido un caso importado contra uno autóctono. Eso habla también de las acciones que se han estado haciendo vinculadas a los viajeros. La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Artemisa, Mayabeque y Villa Clara concentran la mayoría de los 826 diagnosticados en los últimos 7 días. De cada 1.000 viajeros que arribaron a la mayor de las Antillas en ese periodo, unos 15 resultaron positivos al SARS-CoV-2. De ellos, el 46% provino de Estados Unidos. Precisamente al comportamiento y la influencia de los casos importados en el crecimiento de los confirmados con la COVID-19 se dedicó la última reunión del año de la dirección del gobierno con investigadores y expertos que participan en el combate contra el nuevo coronavirus. El decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, doctor Raúl Guinovart, expresó que a raíz de la apertura de fronteras y el reinicio de operaciones en las terminales aéreas del país, en particular el aeropuerto José Martí de La Habana, se dispararon los casos importados en todo el territorio nacional, incluso en aquellas provincias que habían logrado mantener el control de la enfermedad por un largo periodo de tiempo. A la vez, creció también la transmisión autóctona relacionada con los viajeros. Por su parte, la doctora Lisette Sánchez, del Centro de Inmunología Molecular, consideró que, aunque las ascendentes cifras de las últimas semanas preocupan y ocupan a muchos, en Cuba la epidemia no ha salido de control, como ocurrió en otras naciones de la región. Informó que el 57% de los viajeros infectados fueron diagnosticados a partir de la realización del primer PCR, mientras que otro 35% fue detectado en el segundo. Asimismo, un 72% transmitió el virus a partir del segundo día. Ello ratifica la pertinencia de la decisión adoptada por las autoridades de exigir a las personas que viajen a la nación caribeña la realización de esta prueba de diagnóstico en sus lugares de origen. Indicó la experta que a pesar del incremento de los casos, solo el 1,6% de los contagiados evolucionó a formas graves de la enfermedad. Es los graves, o sea, la robustez del protocolo de nosotros, inmediatamente que se diagnostica se le está poniendo el protocolo cubano y realmente un 1,6% es lo que está llegando a gravedad. Vigilancia estricta y cumplimiento riguroso de las medidas higiénico-sanitarias resultan, a su juicio, indispensables para frenar el crecimiento de los casos activos. El director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, doctor Antonio Aja, estimó que la reapertura del turismo internacional no es la causa principal del aumento de los casos de COVID-19 en Cuba. Aquí los datos lo están evidenciando, más del 50% en el mes de diciembre de todas las entradas tienen que ver con los cubanos que residen en Cuba y los que están emigrados. Y ahí está el tema fundamental del asunto. En segundo lugar, esto tiene que ver con otra parte, y es la tremenda movilidad que le hemos apuntado otras veces que existe en esta parte de la población. El gran problema que tenemos en el país con nuestra gente es con el comportamiento nuestro. Eso es lo que nos sigue decidiendo el asunto. El presidente Miguel Díaz-Canel reiteró el agradecimiento de todos los cubanos a la ciencia nacional por su importante acompañamiento en estos meses de duro bregar contra la epidemia. Pero las felicitaciones a todos y el reconocimiento por la labor que han hecho y por el aporte a todo el enfrentamiento a la COVID. Ustedes son parte de las personas que han aportado muchísimo, que nos han ayudado a tener resultados en este enfrentamiento. Así que una felicitación también de gratitud por el aporte. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lograr el autoabastecimiento a partir de producciones locales es una de las prioridades en nuestro país. Más adelante conocerá las acciones de un grupo de productores en la comunidad guantanamera de La Guira para avanzar hacia la soberanía alimentaria. Lo comentábamos en titulares, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy en su cuenta en Twitter las pretensiones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo de incluir a la mayor de las Antillas en la lista de países que patrocinan el terrorismo. En su cuenta en la red social, Rodríguez Parrilla apuntó que la acción de Pompeo busca complacer a la extrema derecha de Miami,
lugar desde donde actúan impunemente grupos terroristas. Según informaciones de prensa, Pompeo tiene 3 semanas para decidir si incluye nuevamente a la isla en esa unilateral lista, lo que limitaría las posibilidades del presidente electo Joe Biden de revertir decisiones de Donald Trump en materia de política exterior. El gobierno de Cuba denunció en los últimos años la larga historia de actos de terrorismo cometidos por Estados Unidos contra nuestro territorio y la complicidad de Washington con individuos y organizaciones participantes en esas actividades. Cambiamos de tema. La 38ª sesión de la Comisión Intergubernamental Vietnam-Cuba sesionó la víspera de manera virtual desde La Habana y Hanoi, respectivamente. En el encuentro, los copresidentes de la Intergubernamental, el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y el ministro de la Construcción de Vietnam, Pham Hon Ha, rubricaron la agenda económica bilateral para los próximos 5 años. También el propio protocolo de la sesión. Las partes rememoraron la más reciente y fraternal conversación telefónica entre los máximos líderes de ambos países, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro, y el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong. Las relaciones entre Cuba y Vietnam son de carácter histórico, excelentes desde el punto de vista político. Nosotros tenemos el desafío de que las relaciones económicas también se desarrollen a ese mismo nivel. Y acabamos de celebrar de manera virtual, por la situación de la pandemia de la COVID-19, la 38ª sesión de la Comisión Intergubernamental para promover las relaciones económicas. Siempre mediante el telecontacto y en el marco de la Intergubernamental, Vietnam y Cuba ratificaron la voluntad de dinamizar los proyectos de inversión con capital del país asiático en proceso de ejecución y continuar impulsando la cooperación en el sector agroalimentario, la pesca y la colaboración científico-técnica, entre otros. En este sentido se rubricaron los correspondientes memorandos de entendimiento. Así que nos congratulamos de, a pesar de todo, haber podido tener esta sesión y que se haya celebrado precisamente este año 2020, cuando las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam cumplen 60 años. La ocasión fue propicia para la entrega de la Medalla de la Amistad al copresidente de la Comisión por la parte vietnamita, Pham Hon Ha, otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, y que le será impuesta en ceremonia en Hanoi por el embajador designado Orlando Hernández Guillén. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 30 de diciembre de 1960, la República de Cuba y la República de Mali establecieron relaciones bilaterales. En estos 60 años ha prevalecido el respeto, el apoyo mutuo y se han consolidado proyectos en materia de concertación política, así como en disímiles campos de interés recíproco. Mali fue el primer país del continente africano en tener un centro de la Operación Milagro para el tratamiento oftalmológico. En tanto, cooperantes cubanos de diversas esferas han dejado su huella en esa nación. Además, la isla caribeña prepara a jóvenes en la carrera de medicina y otras especialidades a través del otorgamiento anual de becas para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM y en otros centros e instituciones docentes del Ministerio de Salud Pública. Hasta 2020 se han graduado 418 estudiantes y 24 continúan estudios en nuestro país. Buenas tardes. Comenzamos esta mirada internacional en el sur de la península arábica, en Yemen. Una explosión se registró en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Adén, la capital. La detonación fue causada por el impacto de un misil o de un avión no tripulado, reporta Sky News Arabia, citado por Russia Today. Horas antes, el aeropuerto de Adén fue atacado con misiles a la llegada de un avión con miembros del nuevo gobierno yemení. De acuerdo al canal Al-Hadad, al menos 27 personas fallecieron y decenas resultaron heridas en el aeropuerto. Un corresponsal de Al Arabiya indicó que la explosión en la terminal aérea fue acompañada por disparos. El ministro de Información de Yemen, Muammar el-Arjani, declaró a través de su cuenta personal en Twitter que el cobarde ataque terrorista se llevó a cabo por la milicia hutí.
Mientras, Sky News Arabia cita a su corresponsal e informa que se produjeron 2 explosiones. Una tuvo lugar en la pista del aeropuerto y la otra en la terminal. Trasciende que los ministros no sufrieron heridas y fueron transportados al Palacio Presidencial. Vamos a continuar en Estados Unidos, donde ya ha sido identificada la nueva y altamente infecciosa cepa de la COVID-19 hallada en el Reino Unido. Las autoridades de salud de Colorado identificaron el primer caso. Se trata de un joven de 20 años que no ha viajado a Gran Bretaña y tampoco ha tenido contacto con nadie. Científicos ingleses creen que la nueva variante del virus es más contagiosa que la cepa previamente identificada. Pero ojo, aunque esta no es necesariamente más mortal. También se cree que las vacunas que se están aplicando actualmente son efectivas contra esta variante que le menciono. Por cierto, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, admitió que la cifra de vacunados contra la COVID-19 hasta el momento es 10 veces menor que la prevista. A mediados de diciembre, la administración del presidente Donald Trump promocionó la meta de llegar a los 20 millones de vacunas para fin de año, pero ahora parece que el número real será significativamente menor, señaló el especialista en declaraciones a la televisora CNN. El experto reiteró que la pandemia está fuera de control en la nación norteña y se mostró muy preocupado frente a un probable alza de casos en enero tras el aumento de viajes y visitas familiares durante las fiestas decembrinas. Quiero terminar en Argentina. A las 4:12 de la madrugada de este miércoles, el Senado de esa nación, que discutía desde la tarde anterior legalizar el aborto o mantenerlo en la clandestinidad, dio un paso histórico con el voto a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, con 38 votos a favor y 29 en contra. Hubo también una abstención y 4 ausentes. Vamos a ver un fragmento de cómo lo dio a conocer una televisora internacional. No sé cuánto. La espera fue interminable, angustiosa en Argentina. 12 horas de debate pusieron a prueba los nervios de la marea verde hasta que al final llegó el estallido de alegría. El Senado argentino aprobó este miércoles de madrugada el aborto legal y gratuito en las primeras 14 semanas de gestación, provocando un estallido de júbilo entre la multitud concentrada a las afueras del Congreso. Para los grupos feministas argentinos este es un momento histórico, fruto de años de lucha. Hoy es historia, no hay más que decir, no hay más palabras. Es un derecho ganado y vamos por más. Esto recién empieza. Demasiado emocionada, es algo que no lo puedo creer, no lo puedo creer, te juro. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Ha reaccionado en un tuit el presidente Alberto Fernández, que había hecho de la legalización del aborto un compromiso personal. Los abortos existen, existieron y van a seguir existiendo. Y las mujeres abortamos. Y abortan las universitarias, abortan las profesionales, abortan las trabajadoras, abortan las secundarias. Ahora, después de los debates, nos enteramos que nuestras madres abortaban, que nuestras abuelas abortaban. Cuando entre en vigor, la ley permitirá a todas las mujeres abortar sin condiciones hasta la semana 14 de embarazo y después de ese plazo, en caso de violación o si peligra la vida de la madre. Las menores de 13 años tendrán que ser asistidas por uno de los padres o un tutor. Entre 13 y 16 años, solo si corren algún riesgo. Después de esa edad, podrán decidir por sí solas. Las mujeres argentinas conquistando derecho. Así termino, continúen con otras informaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienzan a variar ligeramente las condiciones meteorológicas. La circulación de los vientos ya no llega del nordeste a territorio nacional. Por eso los nublados pasan tangenteando zonas de la costa norte. Producen lluvia, pero los acumulados muy poco significativos. Si lo vemos en un acercamiento, pueden ver cómo los nublados ya no entran en zonas de la costa norte del territorio nacional. Por eso la disminución gradual de las lluvias. En el pronóstico para hoy, cielo parcialmente nublado. Llegará nublado ocasionalmente en alguna localidad, principalmente
principalmente de costa norte del centro del país y en el oriente, donde todavía puede llover, pero de manera aislada. En la noche disminuye la nubosidad, se mantienen algunos nublados parciales en zonas de la costa norte, la isla Pinar del Río y el extremo norte oriental, pero con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores desde 27 y hasta 29 grados Celsius en casi todo el país, superiores en las provincias del sur oriental, donde llega hasta 30 grados ya en las provincias de Granma y Santiago de Cuba. En la noche fresca todavía en el occidente. Fíjense que las temperaturas están entre 18 y hasta 21 grados Celsius, algún valor de 22 en la isla, superiores en el oriente, pero solo hasta 21 grados. Los vientos, variables débiles, pero ya desde el final de la mañana y en horas de la tarde pasan a soplar del este en el occidente, del nordeste al este en el resto del territorio nacional. Las velocidades 10-25 kilómetros por hora, aunque pueden llegar hasta 35 en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional, donde se mantiene la marejada. Ahora se incluye la marejada para el litoral suroriental. En el norte de Guantánamo todavía vamos a tener ligeras acumulaciones de aguas en zonas bajas del litoral norte de Guantánamo, incluyendo el malecón de Baracoa. En resumen, mis amigos, se mantienen las condiciones hacia la estabilidad, régimen de pocas lluvias y temperaturas agradables. Les deseo a todos que tengan un día muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Revisamos otros temas nacionales. Los candidatos vacunales cubanos, Mambisa y Abdala, están en plena fase de ensayos clínicos y los resultados que se tienen hasta ahora reflejan su seguridad. Así lo aseguró el director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Eulogio Pimentel Vázquez, al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante una visita que hiciera el mandatario a la prestigiosa institución científica fundada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en 1986. Tal y como lo prometió la pasada semana, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este martes hasta el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para intercambiar con una representación de científicos, tecnólogos y productores que participan en la búsqueda de 2 de las 4 vacunas cubanas contra la COVID-19, Mambisa y Abdala. Ayer estuvimos por la tarde noche en el FINLA y hoy vinimos aquí. Y sobre todo es para agradecerle. Expresarles en primer lugar la admiración, el respeto por lo que ustedes hacen, por lo que ustedes aportan, pero sobre todo la gratitud. Porque este ha sido un año muy complicado. Por lo que ustedes han representado en medio de toda esa batalla, nosotros queríamos expresarles, además de la admiración y el respeto por lo que hacen, por el aporte, la gratitud sincera por lo que han hecho y la felicidad que uno siente de contar entre sus compatriotas con personas como ustedes, con jóvenes como los que han estado en estos proyectos que tienen tanta capacidad, tanto talento, que no es lo que basta, porque en otros lugares del mundo puede haber capacidad, puede haber talento. Pasa mucho entonces también por otras virtudes humanas que son el compromiso, la disposición, la entrega y yo diría el sentido de responsabilidad con que han asumido que hay que salvar un país, que hay que salvar la humanidad y que una parte importante de esa salvación hoy es que haya vacuna. El jefe de Estado conversó con quienes con su talento y sabiduría investigan las vacunas contra la COVID-19, entre ellos una joven graduada hace 3 años de bioquímica y biología molecular en la Universidad de La Habana, expuso sus experiencias en las investigaciones. Nos involucramos principalmente en los candidatos que hoy por hoy, como les había explicado el director general del CIGB, son los llamados Mambisa y Abdala. Y nada, y para mí ha sido una experiencia que en mi vida me iba a imaginar que iba a suceder, porque realmente me ha aportado mucho, profesionalmente y como científica y joven, como joven científica, realmente para mi futuro. Durante el encuentro, el director general del CIGB, doctor en ciencia Eulogio Pimentel, explicó al presidente cubano que hoy en el mundo hay 286 proyectos para la búsqueda de las vacunas contra el nuevo coronavirus. De estos, 66 ya están en fase de investigación clínica en voluntarios sanos, entre ellos los 4 de Cuba. Pero de esos 66 candidatos que están en clínica, solo 18 exploran la tecnología de vacunas de subunidad proteica, que es la estrategia en términos de plataforma tecnológica que utiliza Cuba en sus 4 candidatos. Y de los 18 ensayos clínicos que hay hoy con candidatos basados en su unidad proteica, 4 son cubanos.
Realmente esa cifra, cuando uno la descubre, le impacta, porque pensar que de los tantos proyectos que hay en investigación, de las tantas empresas transnacionales, instituciones que hay en el mundo dedicadas a esto, que de 18 candidatos que exploran la tecnología y la plataforma tecnológica de producción de vacunas a través de las unidades proteicas, 4 sean cubanos. Dicho de otra manera, cada 5 candidatos que utilizan la plataforma de su unidad proteica que están en ensayo, más de uno es cubano. Y esa expresión numérica no necesita muchos comentarios. El director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología actualizó al presidente de la República sobre el estado actual de los ensayos clínicos de Mambisa y Abdala, los 2 candidatos vacunales que lidera el 6GB, aplicados en Santiago de Cuba y La Habana. Los 2 candidatos están en plena fase de desarrollo clínico. Los resultados hasta ahora que se tienen son esencialmente, reflejan la seguridad y la inocuidad de ambos candidatos, y que exploran 2 vías de administración diferentes. Una es la vía intranasal y la otra es la vía intramuscular. Ya hay 132 voluntarios en el caso del ensayo clínico Abdala que están utilizando la vacuna, y en el caso del clínico Mambisa 88, y que todos ellos, los eventos adversos que se han ido recogiendo es, bueno, en el caso de los candidatos que es por la vía intramuscular, bueno, ligeros dolores, enrojecimiento en el sitio de inoculación. En el caso del intranasal es mucho más inocuo. Lo que se ha venido detectando es pruritos, picazón en la nariz, secreciones y en un mínimo por ciento alguna cefalea. Es decir, que estos más de 200 voluntarios que están en estos momentos siendo inmunizados con nuestros candidatos, están demostrando la hipótesis de que los candidatos que estamos evaluando son seguros. Díaz-Canel, al finalizar el intercambio, reiteró sus felicitaciones y gratitud a los científicos, tecnólogos y productores del 6GB, a la vez que les envió a todos un abrazo, les deseó un feliz fin de año y les dijo que la nación cuenta con ellos para en el 2021 seguir cosechando éxitos. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a revisar algunos asuntos sobre la producción de alimentos en Cuba, garantizar una alimentación a partir de producciones propias y aumentar los planes de cada uno de los renglones agropecuarios es una de las prioridades de la provincia de Guantánamo. Para ello se implementan estrategias como las de la comunidad de La Guira, cuyos productores responden a la soberanía alimentaria de sus pobladores. Con sistematicidad, durante 10 meses, productores de la comunidad de La Guira garantizan el autoabastecimiento a sus habitantes con ofertas mensuales de carnes, hortalizas y vegetales. Se ha podido garantizar la alimentación de forma sistemática de nuestro pueblo. Se reciben las viandas, las hortalizas, se recibe la carne, se recibe el huevo, y todo es con un precio módico, porque tenemos un desarrollo local sostenible. Se benefician 1.105 moradores y hasta la fecha reciben 3,4 kilogramos de carne per cápita de los 5 kilogramos a que aspira la agricultura en el país a partir del aprovechamiento de las potencialidades de sus productores. Nuestro papel fundamental es producir y producir para el pueblo. Lo que hay que organizarlo por barrio, organizarlo por CDR, organizarlo por comunidades, organizarlo por consejos populares. Eso va a contribuir a que realmente el municipio y la provincia estén en mejores condiciones para los próximos tiempos venideros. ¿De qué manera se organiza? Es con el colectivo de campesinos que tenemos ahí, trabajadores, los compañeros subfutuarios que tenemos en la localidad, de una manera que sea integral, con un programa de desarrollo estabilizado y programado para que sea algo que sea constante y sistemático mensualmente para el consumo social. Así se trabaja en la finca La Juanica, referencia con la triple corona de la agricultura urbana, y destaca el perfeccionamiento de la producción, alimentación y bioseguridad de los animales, la aplicación de la ciencia y la técnica y el incremento de los niveles de carne con la producción de razas más resistentes y aportadoras. Estos objetivos se cumplen y hacen del proyecto una experiencia de abastecimiento que puede extenderse a otras comunidades del país a partir de la gestión de producciones autóctonas. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y grupos de enfrentamiento actúan en la provincia de Las Tunas para evitar el incremento de los precios de los productos y los servicios. Las medidas frenan las conductas irresponsables de quienes pretenden violar lo legislado por el Estado cubano.
Desde el mes de octubre en la provincia de Las Tunas comenzaron a incrementarse los precios de productos y servicios, una problemática que afecta a los propósitos de la tarea ordenamiento. Ante la situación actúan varios grupos de enfrentamiento para que se respeten los derechos de la población. Todavía no ha llegado el incremento de salario y las verduras están por los cielos, una pizza increíblemente, las maltas, cosas que salen incluso que uno dice ¿cómo es posible? A 50 pesos, a 40 pesos. He sido testigo, me ha sucedido a mí como tunero, como cubano, que en diferentes oportunidades, en diferentes momentos, he ido a hacer una gestión de compra y me he encontrado con violaciones. Estamos trabajando todavía con los precios que se toparon en julio y mayo del año 2019, cuando llegó el RS del Ministerio de Finanzas, firmado por la ministra de este ministerio, indicando el tratamiento que había que dar en aquel momento en los distintos consejos de las administraciones provinciales y municipales para organizar y limitar, topar precios en un grupo de productos y servicios que tenían en aquel momento una distorsión de los precios aprobados. Tanto en el sector estatal como en el no estatal se han adoptado medidas. Nosotros en el periodo de que hemos estado enfrentando llevamos por más de 147 acciones de control con más de 250 multas impuestas y nosotros las violaciones que más frecuentes han sido detectadas, el tema del cobro de más en cuanto a las cafeterías de alimentos ligeros en todas las áreas, en algunas de las áreas concentradas en el territorio. La sistematización del control resulta esencial para evitar indisciplinas e ilegalidades. Hemos comenzado el intercambio con los trabajadores por cuenta propia, de conjunto con el sindicato que ha estado presente con nosotros, el sindicato que atiende a estos trabajadores, para nosotros ya ir socializando con ellos, intercambiando en el nuevo escenario, cómo va a ser la tarea, cuáles son las resoluciones a aplicar, por dónde anda el entorno de cuánto se puede incrementar en cada una de las actividades. Nuestro equipo de prensa detectó violaciones en el mercado agropecuario estatal Bonachea del Reparto Santos, donde no se relacionaban los precios en las tablillas, para luego engañar al cliente, lo cual fue enfrentado por los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión en el municipio cabecera. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sí, muy buenas tardes. Sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. Comenzamos con noticias de nuestro pasatiempo nacional. Tras los desafíos de ayer, los últimos del presente año, la tabla de posiciones muestra ahora ligeros cambios. Camagüey y Santiago de Cuba llegaron a 40 éxitos y escalaron al sexto y séptimo escaño por ese orden. Ambos están muy cerca del equipo de Matanzas. Por su parte, Pinar del Río encajó 2 costosas derrotas jugando como local y descendió al 8º puesto. A solo un juego de los vegueros se ubica Industriales, mientras que Mayabeque está a 1,5. Lo cierto es que enero deparará varias emociones y puede que hasta alguna sorpresa. Eso sí, la lucha por cada uno de los 10 primeros lugares resulta en extremo pareja. Seguimos hablando de béisbol, pues en la Liga Venezolana, Roel Santos, primer bate de los Tigres de Aragua, se fue de 4-2 con 2 anotadas y un boleto en la victoria de su equipo 8-7 ante Tiburones de La Guaira. Ahora el granmense aumentó su promedio ofensivo a 298. Mientras tanto, su compañero de equipo Noel Vicentenza no tuvo una buena salida esta vez y permitió 9 hits y 6 carreras limpias, además de regalar 3 boletos en 3 capítulos y 2 tercios de actuación, aunque su equipo se llevó la victoria. En la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos Juan Viera permitió un hit y una carrera en 4 entradas en las que además ponchó a 5 rivales. Su equipo, Cañero de los Mochis, superó 7-2 a Venados del Mazatlán. Pasamos a informaciones del deporte ráfaga. El cubano Karel Guzmán ayudó a que el club Napoca mantuviera el invicto en la Liga Nacional del Baloncesto de Rumanía. El habanero aportó 7 unidades, 5 rebotes, 1 asistencia y recibió valoración de 11 en el triunfo 82-55 sobre el Foxani. Según informa el colega Jesús Muñoz, Guzmán logró un triple en 2 intentos y encestó los 2 tiros realizados desde la pintura. Ahora el antillano exhibe promedio de 11 cartones por encuentro y media de 5.8 rebotes y 1.2 asistencias respectivamente. Tras este resultado, el club Napoca se mantiene al frente de la tabla con 5 victorias en igual número de presentaciones. Hoy, Guzmán y compañía
sostendrán el último desafío del calendario de este año. Y finalizamos con notas del más universal de los deportes. El coronavirus amenaza nuevamente a la Premier League. La situación en Reino Unido es cada vez más preocupante. La junta directiva de la liga se plantea parar durante 2 semanas para evitar casos como los del Manchester City. Inglaterra en alerta máxima. Y la Premier en peligro por el COVID. Manchester City against Everton is off. Tras suspenderse el Everton-Manchester City por un brote de coronavirus en el conjunto de Guardiola, meditan paralizar la competición. I'm 66-year-old and the last thing I want to do is catch COVID. If that's what we need to do, that's what we need to do. Los entrenadores en la Premier así de claros. Tier 4 has come in and the surge of COVID, so we have to get safety paramount. Lo primero es la seguridad. Premier League is doing with us to make certain that we keep the virus away. We have to keep the vigilance. La Premier, golpeada por la nueva ola en el país, ha detectado 18 positivos en las últimas semanas. Second game this season to have been postponed because of COVID. Mientras tanto, el Tottenham de Mourinho, sin saber si jugará o no esta tarde. Mejor liga del mundo. Así lo acaba de publicar el técnico en sus redes sociales. Por cierto, el partido del Tottenham contra el Fulham, previsto para la tarde de hoy, ya fue suspendido. Según señalan diversos medios internacionales, la Premier tomó la decisión tras el brote aparecido en la plantilla y trabajadores del Fulham. Mientras tanto, en la Liga Española, a esta hora, el Atlético de Madrid se mide al Getafe y el partido marcha igualado a 0 en el minuto 20. Este partido nos llega en vivo por el canal Tele Rebelde y desde las 3:30 lo hará el Real Madrid ante el Elche, también con transmisión en vivo por el canal de los deportes en Cuba. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes. También una buena tarde para ti, Gotay, y un excelente fin de año. Nosotros volvemos con temas de la agenda nacional e internacional. Como parte de la celebración del aniversario 20 del Convenio de Cooperación entre Cuba y Venezuela, las misiones médicas y deportivas hicieron un balance de la ejecución de sus compromisos, de las dificultades y los avances a pesar del recrudecimiento del bloqueo imperialista, las acciones de la contrarrevolución interna y la compleja situación epidemiológica generada por la COVID-19. El presente año sobresale como el más difícil de los 4 lustros del Convenio de Cooperación entre Cuba y Venezuela, que obligó a la misión médica a implementar un sistema de reordenamiento para enfrentar la COVID-19 junto a las brigadas y autoridades venezolanas, que permitió emprender acciones estructurales, transformaciones en mobiliarios clínicos y no sanitarios, equipamientos médicos, hasta controlar la pandemia en el 2020. Los mejores aciertos se iniciaron en los municipios fronterizos, para donde partieron desde mediados de año una decena de brigadas pertenecientes al contingente Ernesto Che Guevara, que asumieron casi todas las zonas rojas y las pesquisas activas, que forman parte de las millonarias cifras registradas en la asistencia médica del periodo. Sin duda alguna, digo que es heroico porque aquí hemos resistido junto al hermano pueblo venezolano y están los resultados de trabajo. En primer lugar, preservando la vida y las condiciones de nuestros compañeros. Y en segundo lugar, asistiendo en general en el cumplimiento de más del 80% de las pesquisas en Venezuela, la aplicación de pruebas de diagnóstico en 1.600.000 y la atención a las personas enfermas y confirmadas por el COVID, casi en un 95% en el sistema público. La misión Barrio Adentro Deportivo también se agenció de las mejores experiencias para mantener la calidad de vida de la población venezolana, y sin violar las medidas de bioseguridad, se mantuvieron todos los grupos comunitarios como parte de los proyectos de cultura física, además de la formación de los promotores deportivos y la continuidad del entrenamiento a talentos de barrio y los atletas de altos rendimientos. Desde Caracas, Rey Villa Alexander Cario Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La COVID-19 mantiene a nuestro país y al mundo en aislamiento y alerta. En los minutos finales de esta emisión conocerá del empeño y los retos de los sabileños para el 2021.
En el proceso de ordenamiento monetario que inicia el 1 de enero, entre los precios que fueron examinados se encuentran los correspondientes a los medicamentos e insumos vinculados a la salud, elemento muy manipulado por la subversión enemiga y que es muy sensible para nuestra población. 619 fármacos integran el cuadro básico de medicamentos en Cuba previsto para el año 2021. En el programa Mesa Redonda se informó que el 47% de esos medicamentos se vende en la red de farmacias del país y el 82% son de producción nacional. En respuesta a las inquietudes de la población, se conoció que la mayor parte de los precios de estos medicamentos serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual en el contexto de la tarea ordenamiento. En este grupo se encuentran los 85 medicamentos que se dispensan por tarjeta de control o tarjetones en la red de farmacias comunitarias, 23 de los cuales son importados. El 30% de la población cubana tiene un medicamento, algún medicamento, controlado por tarjeta. Ahí estamos hablando de los diabéticos, los hipertensos. Sí, y lo más importante de este grupo es lo que pusimos ahí en rojito. Los precios serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual. Los 77 medicamentos que se indican por periodos largos con receta médica a pacientes con enfermedades cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas, nefropatías, VIH, cáncer, entre otras, mantienen el subsidio y el precio actual. Otra muestra de la sensibilidad que recaba este asunto. El ministerio destina 3,6 millones de dólares a la compra de los antirretrovirales, de 17 antirretrovirales. El precio de los antirretrovirales en la farmacia es cero. Los 172 renglones de productos naturales también mantienen el subsidio y su precio actual, así como los recursos que se comercializan en la red de farmacias como bolsas de colostomía, jeringuillas, almohadillas sanitarias, preservativos y equipos de ayuda técnica como camas Fowler, sillas de ruedas, bastones, entre otros. La ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, señaló que aun cuando no se incrementan los precios de cara a la población, sí hay un gasto a la cuenta del presupuesto del Estado. Todos esos productos tienen el efecto de una devaluación de la moneda y sobre todo cuando en su producción tiene una alta composición la materia prima importada o cuando tenemos necesidad de importar directamente el producto. Por tanto, el efecto de la devaluación, de que por cada dólar que destinamos, y además que se seguirá destinando, porque estamos hablando de que hay un subsidio en estos productos de 3.000 millones, pero no podemos olvidar que están todos los medicamentos que se entregan o que se utilizan en la red hospitalaria de nuestro país, que son entonces gratuitos porque forman parte de ese derecho gratuito al sistema de salud, pero que también tienen un costo. Por otra parte, 191 renglones de medicamentos sí modifican sus precios y son aquellos que responden a procesos agudos y se usan en cortos periodos de tiempo, como es el caso de los antibióticos, antiparasitarios y analgésicos. Sin embargo, el precio no es desproporcionado, como lamentablemente algunos han asegurado en redes sociales. Cada medida tiene un pensamiento económico a tono con los momentos actuales. ¿Qué nos está demostrando eso? Que tenemos que seguir respaldando y potenciando la industria farmacéutica en nuestro país. Es decir, la industria farmacéutica y la industria biotecnológica, porque será entonces una manera también de abaratar los costos en la producción de medicamentos y entonces eso nos permitirá venderle a la población pues medicamentos a precios quizás más bajos que si los tuviéramos que importar. Ya el listado de precios está en los más de 4.000 establecimientos del país que este 31 de diciembre harán un inventario general y dispondrán de un fondo de cambio con billetes de todas las denominaciones. Aun cuando la cobertura de medicamentos ha sido un serio problema durante el último semestre, para el año 2021 debe tener mejores indicadores a partir de los esfuerzos que realiza el Estado cubano en beneficio de la salud del pueblo. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya lo veíamos este martes, el programa radio televisivo Mesa Redonda trataba los nuevos precios de los medicamentos dentro de la tarea ordenamiento. Veamos las opiniones que nos llegan sobre el tema desde las provincias de Granma y Santiago de Cuba. Bueno, vamos a tener aquí... Los precios deben estar acorde con los costos que esto tiene, pero bueno, los medicamentos son muy sensibles para la población y creo que eso
Esa decisión sumada a lo de la electricidad y el gas es un buen impacto para la población y lo agradecemos. Yo soy una enferma crónica y me va a favorecer grandemente. Lo que hace falta es que haya más oportunidad de comprarlo. Que se mantengan los precios tal como se han concebido, siempre priorizando a los más vulnerables. A pesar de todos los contratiempos que tiene el país, fueron atendidas todas las sugerencias, opiniones de la población, de tal manera que se convocó otra vez a la mesa redonda para dar respuesta a todas esas inquietudes, a todas esas opiniones. Eso representa que cada paciente tiene 2,2. Yo pienso que hay que partir que nosotros no pagamos la salud. Es decir, no pagamos un ingreso, no pagamos un tratamiento, y entonces pienso que debe ser difícil el problema del subsidiar productos, ¿no? Lo primero que debemos de todos reconocer es que todos los medicamentos en el mundo entero son muy costosos. Cualquier persona que salga al exterior o que haya salido sabe perfectamente de que los medicamentos tienen costos realmente, no voy a decir abusivos, casi inalcanzables en muchos lugares. Otro elemento importante que nos parece que la población debe de sentir como positivo es justamente el hecho de conocer que el Estado ha tenido que erogar una cantidad de dinero en divisas, sobre todo muy grande, para mantener el cuadro básico del medicamento para el enfrentamiento a la COVID, que como todos sabemos es una enfermedad que cuesta vida. Consideramos que están justos porque los tratamientos que son muy largos, pues los precios se siguen subsidiando. Se mantiene por parte del Estado la intención de mantenerlos con un subsidio estatal que permita, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades que necesitan un medicamento permanente, en algunos casos hasta de por vida, y de que eso se mantenga por parte de toda la población. Es una medida creo que muy justa, muy solidaria, muy popular y muy a tono con los principios de la revolución. Medicamentos por tarjeta. Y mucha atención porque la empresa de telecomunicaciones de Cuba informó sobre el funcionamiento de sus servicios y las plataformas de pago electrónico durante estos días de fin de año y también inicios de 2021. Wendy Rodríguez Contino tiene los detalles. La empresa de telecomunicaciones de Cuba anunció que debido al ordenamiento monetario se realizarán labores de configuración sobre los sistemas que causarán afectaciones en el funcionamiento de las oficinas comerciales, de los servicios y de transfer móvil durante los días de fin e inicio de año. Las oficinas comerciales el día 30 de diciembre trabajarán en horario limitado hasta las 4:30 de la tarde, el 31 lo harán hasta las 12:30 de la tarde, mientras que los días 1, 2 y 3 de enero no abrirán al público hasta el día 4, que reanudan su funcionamiento en el horario habitual. A partir de esa fecha, todas las operaciones se realizarán en CUP. Los agentes de telecomunicaciones continuarán sus operaciones de ventas y cobros a la población. Por su parte, la plataforma Transfer Móvil quedará inhabilitada del día 30 de diciembre a partir de las 6 de la tarde y reiniciará su funcionamiento el 1 de enero en horario del mediodía con una nueva versión. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La agrupación y la Casa Museo Compay Segundo fueron galardonadas este martes con la condición de distinguida nacional y el reconocimiento incondicional a la patria. Tenemos los detalles. La Dirección Provincial de Cultura de La Habana hizo entrega del distinguido nacional y el reconocimiento incondicional que es entregado por más de 11 años consecutivos a colectivos y artistas que se destacan en los parámetros emulativos y sus aportes a la cultura cubana. Nos sentimos muy halagados por recibir esta distinción. Es también una responsabilidad para continuar con todo el proyecto de la música tradicional cubana que nos dejó Compay Segundo. También agradecer porque esta casa donde vivió Compay Segundo más de 10 años fue inaugurada por Abel Prieto y tuvo la previsión de que se conservaran todos sus objetos, que se conservara su guitarra y que fuera un lugar de visita.
Desde la partida física de Compay Segundo, los integrantes de la agrupación que siempre le acompañaron hoy se consagran a preservar y enriquecer con absoluta fidelidad su legado. Y Compay Segundo nos dejó ese legado de seguir la música tradicional cubana por el mundo entero. Te diré que hay muchos recuerdos con él, pero siempre todo ha sido una felicidad con nuestro inolvidable Compay Segundo. Para nosotros sigue vivo en la historia de la música cubana. La gente lo amaba simplemente con decirle la palabra compay. Entonces, esa sencillez que el maestro desbordaba se mantiene hoy en la sencillez de su hijo y de estos excelentes músicos. Justo en la Casa Museo Compay Segundo, quien es después de Miguel Matamoros, el otro grande del son, y que dejó para siempre salvada la memoria del lenguaje campesino cubano con su rica capacidad sonora, humorística e imaginativa, se hizo entrega de 2 reconocimientos por contar con todo un material de carácter patrimonial y museable y que Cuba y los cubanos guardan con mucho celo. Marisa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El disco titulado Una nueva mujer de la cantante china fue presentado este martes. El álbum llega bajo el sello de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM y es la primera producción en solitario del artista. China se nos presenta como una nueva mujer, pues la propia artista declaró que la realización de este disco coincidió con momentos de cambio en muchos aspectos de su vida. Creo que es un nuevo ser humano, una persona que se pone metas nuevas, que se propone nuevas cosas y sobre todas las cosas en ese aspecto que se propone mantenerse de pie, a pesar de todo, seguir adelante, pisar fuerte. Eso es una nueva mujer. Descubrimos además de la cantante a la compositora, pues 6 de los 10 temas que nos regala esta producción son de su autoría, aunque también llegan obras de Osmani Collado, Rubén y Gaby y coautorías con Andy Rubal, quien además asumió los arreglos y la producción musical del disco. El artista puede hacer 2 cosas, o lo que va con los tiempos, lo que el público cubano o que lo consume prefiere, y realmente somos un público por excelencia bailador, o lo que te gusta hacer a ti. En este caso decidí arriesgarme porque la balada es uno de los géneros que yo digo que llevo en las venas, que a la hora de componer me fluye más. Es el único género que tengo en mi teléfono o en el dispositivo que llevo encima para escuchar, amén de que he interpretado otros y que me encanta hacerlo, pero ya en vivo en la tarima. Y dije, no quisiera que esos temas se engavetaran y qué mejor que hacerlo con esas baladas que en un momento han significado, ¿no? Israel Rojas y Rubén y Gaby son los únicos invitados en el fonograma en el que China llega defendiendo mayormente la balada, aunque se suman otros géneros como el merengue, la bachata y la salsa. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 40 periodistas y corresponsales de guerra murieron en Siria durante el conflicto armado en ese país árabe que ya suma más de 10 años. Un largometraje recién estrenado en Damasco muestra el sacrificio y las tensiones que padecen estos profesionales para desarrollar su trabajo en tan difíciles circunstancias. Se estrenó en la Ópera de Damasco la película Hasta el final de la vida, que homenajea a los periodistas sirios caídos durante la cobertura de la guerra. La cinta, según el cineasta Basel Al-Khatib, destaca los sacrificios del ejército sirio y los periodistas que lo acompañaron en las batallas contra el terrorismo internacional. La historia de la película, según el guionista Samer Esmail, se centra en la vivencia real de una periodista que fue secuestrada por terroristas y el proceso de su liberación por los militares sirios. El filme incluye escenas alegres y otras tristes y dolorosas de la guerra, y su principal objetivo es resaltar el heroísmo, valentía y audacia de la prensa siria, que dio muchos sacrificios por transmitir la verdad y frenar la campaña mediática que buscaba satanizar al país. Según el ministro de Información, Ahmad Sara, 40 periodistas y corresponsales de guerra dieron sus vidas y otros 60 resultaron heridos durante el desempeño de su trabajo. Reportó Fadima Rauf, corresponsal de prensa latina en Siria, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este miércoles. Buenas tardes. Y acabamos de conocer
que la cantante cubana Fara María falleció este miércoles. El Instituto Cubano de la Música confirmó la lamentable noticia de la partida física de la legendaria artista conocida como la Gacela de Cuba. Su talento como cantante fue notable y destacó siempre por la elección precisa de su repertorio, pero sobre todo Fara María fue un símbolo de la gracia, la sensualidad, la elegancia y la belleza mestiza cubana. En próximas horas se darán a conocer los detalles de sus honras fúnebres. Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Si sin embargo en el malecón, si te descuidas pierdes la vida y caramba no me baño en el... Bueno, continuamos ahora con una información que ya adelantábamos, pues desde el inicio de la COVID-19, Ciego de Ávila marcó la diferencia en el país, primero con las cuarentenas más prolongadas y luego con la tasa de incidencia más alta de la nación, Lázaro. Vamos que el 2020 ha sido particularmente complejo para esa provincia del centro del país, pero de cara a 2021 el pueblo avileño fortalece su unidad y su compromiso en aras de enfrentar con mayor responsabilidad la actual pandemia y crecer en todos los órdenes económicos y sociales. Pese al luto colectivo que por más de 8 meses confinó en aislamiento al pueblo avileño por la COVID-19, nunca hicieron mella ni el desarraigo ni el marasmo. Tanto la voluntad política como la gubernamental del territorio y de la nación aunaron fuerzas y recursos para solventar la pandemia y enfrentar a su vez el más recio y prolongado bloqueo de la historia. Fortalecidos de estos reveses y con nuestros propios esfuerzos, la nueva normalidad será en 2021 mucho más que la clave estratégica que dará un vuelco rotundo a la contingencia pandémica. Se suma a este reto mundial que significa el control del nuevo coronavirus, la nueva constitucionalidad de la nación y su ordenamiento económico en un contexto internacional marcado por la agudización de las contradicciones y hasta de las crisis de los paradigmas. Ante la escasez y el consiguiente oportunismo se impuso el enfrentamiento a los coleros. Ante los precios desmedidos se implementan acciones aún más severas y como ha ocurrido ante las eventualidades climatológicas, siempre resalta la unidad del pueblo en su más comprometida sección. De ahí que el pueblo avileño se recupere paulatinamente en todos los frentes, ponderando, por ejemplo, la liquidez financiera en el turismo, a la vez que articula productivamente todas sus plataformas agropecuarias y científicas en función de la soberanía alimentaria y nutricional. Muchos serán los desafíos y los retos en 2021, pero ni el desarraigo ni el marasmo harán mella jamás en la voluntad del pueblo avileño que, como el patriota dominicano-cubano Máximo Gómez Báez, sabe que el día que no haya combate será un día perdido o mal empleado. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concluye así nuestra emisión. A usted le damos las gracias por informarse con nosotros. Continúe también, búsquenos en nuestros otros espacios en Canal Caribe, en nuestras plataformas en las redes sociales, en las demás plataformas digitales y también encuéntrenos en la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión esta noche. Y por favor, cuídense mucho, estamos en fin de año, la festividad, la cercanía de la familia, siempre concitan, por supuesto, Menfesí, esa alegría para todos, pero hay que ser responsables. La COVID-19 está en cada municipio de nuestro país. Nosotros volveremos mañana a la 1 en punto. Buenas tardes. Buenas tardes.